Ya, bienvenidos entonces oficialmente a la clase del día de hoy, con un poco de interrupciones para comenzar. Sin embargo, el objetivo que vamos a trabajar hoy día tiene que ver con recordar conceptos relacionados con ondas lumínicas. Este objetivo es muy importante porque les va a permitir a ustedes ya trabajar con la unidad de la luz que están viendo con el profesor Saúl. Y para activar esos conocimientos previos y para saber cuál es el grado de conocimiento que tienen ustedes, yo les voy a preguntar, ¿qué fue lo que vieron en la última clase con el profesor Saúl? ¿Qué fue lo que vieron en la última clase? No sabe. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie escribió? ¿Alguien escucha algo? Muy bien. Unos científicos que propusieron cuál era el origen de esta luz. ¿Pero qué es la luz, chiquillos? ¿Cómo lo definirían ustedes? Una onda. Ya, o sea, podemos decir. Lo primero que nos aportan es que la luz es una onda. ¿Saben qué tipo de onda es? Viajera. Una onda viajera. ¿Y por qué será viajera? Porque viaja. Ya, ¿y cuál es el concepto de que sea viajera? Porque, ¿cómo? Transversal, ya, muy bien, aquí me dijeron que era viajera, que era transversal. Electromagnético. Y me dicen que es electromagnética. ¿Qué es la verdad? No escuché lo del final. Ya, tienen que hablarme fuerte, chiquillos, porque con la mascarilla me pongo muy sordita. ¿Ya? Entonces, los conceptos que ustedes tienen es que es una onda viajera, una onda que es de tipo transversal y además que es electromagnética. Estos son conceptos que ustedes estudiaron el semestre pasado cuando empezaron a trabajar recién con lo que era una onda, ¿cierto? Pero una onda, ¿cómo la podíamos representar? ¿Cómo podíamos representar una onda? Un tren de ondas. Cuando yo aplico un pulso, ¿cierto? Tenemos una cuerda y yo le hago así. Así como. Así, ¿cierto? Con unas guatitas. ¿Cómo se llamaban? Ciclos, muy bien. ¿Y estos pics que teníamos por aquí arriba? Tenían un nombre. Los montes, ¿cierto? Todo lo que encontrábamos aquí arriba eran montes. Y la distancia que había entre un monte y un monte, ¿cómo se llamaba? Longitud de onda. Muy bien, por ahí va. La longitud de onda. Es muy importante que ustedes lo recuerden porque también van a tener que aplicar todos estos conceptos en las ondas del tipo lumínicas o luminosas. Resulta que si esto es una distancia, ¿en qué unidades se medirá esa longitud de onda representada por lambda? En metros o en centímetros. La mayoría de las veces la vamos a trabajar en metros, ¿ya? Como una unidad de medida de longitud según el sistema internacional, ¿ya? El sistema internacional de medidas establece cuáles son las unidades que nosotros tenemos que ocupar. Por ejemplo, el tiempo. ¿En qué lo medimos? En horas, segundos, minutos. Pero el sistema internacional dice que cuando nosotros trabajemos en física vamos a utilizar el tiempo la mayoría de las veces en segundos. Y las distancias las vamos a medir en metros, ¿ya? Entonces, resulta que la luz nos provoca una cierta sensación de calor, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos frío, vamos a ir al patio, ustedes van a salir después, va a ser frío y se van a poner así. ¿Qué transmitirá una onda? Partículas, ya. ¿Esas partículas son contundentes en masa o las ondas no transportan masa? ¿Transportan masa o no? ¿Qué transportaban las ondas? Vibraciones. Ya, y en esas vibraciones se producía, ¿cierto? Un cierto transporte energético. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender, y no se les puede olvidar nunca, que las ondas no transmiten masa, pero sí transmiten energía. Y en este caso, vamos a tener, en el mismo ejemplo que yo les estoy dando, si vamos al patio y nos ponemos bajo un rayito del sol, si yo me pongo aquí, ¿qué energía me entrega ese sol? Energía en forma de calor, podríamos hablar de energía térmica. Ya es para que ustedes se empiecen a dar cuenta. Y
una fuente natural. Entonces, lo primero que van a poner ustedes, aparte de esto en su cuaderno, ya es la clasificación de las ondas según su naturaleza. De las ondas de la luz. Ojo, porque ese es nuestro tema central. Entonces, ya sabemos que la luz es un tipo de energía, ¿cierto?, que se transporta a través de una onda. Y lo más importante es que ahora les vamos a clasificar, voy a poner exactamente lo mismo que les enseñé ayer al primero C, respecto a la naturaleza del cuerpo emisor. Clasificación respecto a la naturaleza del cuerpo emisor. Naturaleza del cuerpo emisor. Y aquí van a existir dos. Van a existir las naturales y van a existir las artificiales. Estamos en clases. Van a existir estas otras que son catalogadas del tipo naturales y del tipo artificiales. Las naturales quieren decir que no han sido intervenidas por el hombre. Por ejemplo, ¿de quién estábamos hablando nosotros? El sol. Nosotros no accionamos un sistema para decir que haya luz o que no haya luz. Reconocemos el día porque aparece el sol, pero nosotros no podemos regular ese ciclo. Sabemos que cuando sale el sol, ¿cierto?, tenemos el concepto de que es de día, y cuando ese sol ya se va a otra parte, nos llega la noche. ¿Qué otro cuerpo ustedes conocen natural que pueda emitir luz propia? ¿El fuego cuando se provoca? ¿Sí? ¿Cómo? Técnicamente hace luz también, pero ojo, esa fuente podría tener una dualidad. Nosotros podríamos decir que el fuego sería una fuente natural de luz cuando no es intencionado. ¿Cómo? Claro, cuando no es intencionado. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer una fogata, yo como hombre estoy haciendo algo artificial para que eso ocurra. Por ejemplo, prendiendo el carbón, una madera, etc. Y ahí va a aparecer el segundo concepto, que son aquellos cuerpos que emiten según una naturaleza artificial. Es decir, cuando el hombre ha intervenido para que eso se produzca. Por ejemplo, la linterna. Por ejemplo, la ampolleta del data. Por ejemplo, la luz que tenemos aquí. Todos esos cuerpos que son capaces de ser una fuente de luz, pero que han sido creados por el hombre, se denominan de carácter artificial. Sin embargo, eso no es la única clasificación que nosotros tenemos, ¿ya? También es importante... También es importante que sepamos otro tipo de clasificaciones. ¿Por qué? Porque así como tenemos fuentes naturales y fuentes artificiales, van a existir los que son denominados fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser esas fuentes primarias y fuentes secundarias, chiquillos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una fuente primaria? Ya, ¿y por qué hace el sol? Ya, las fuentes primarias son aquellas que emiten su propia luz. No importa si son naturales o artificiales, pero por ejemplo la ampolleta no necesita de nadie. Ella alumbra si yo la prendo. ¿Ya? Pero las fuentes que son del tipo secundaria necesitan otro cuerpo para reflejar. ¿Qué era la reflexión? ¿Qué era la reflexión, chiquillos? Lo estudiaron el semestre pasado con el profe Saúl. Entonces, la reflexión era esta capacidad que tenían los cuerpos de que cuando llegaba un ángulo, un rayo incidente, ¿cierto?, y chocaba con una superficie, se podía reflejar ese mismo rayo, ¿cierto? Y habían ángulos que se formaban, ángulo incidente y ángulo reflejado. Entonces, en la luz, como ya definimos que era un tipo de onda con estas características, también se puede reflejar. Pero eso hablamos de fuentes secundarias. Por ejemplo, cuando yo voy a una disco, o nuestros padres, que eran más... Muy bien, ¿su nombre?
Flavia, excelente. O sea, lo que nosotros hacemos, necesitamos otro cuerpo para poder emitir esa luz. El ejemplo que yo les iba a dar, los papás de ustedes, yo creo como de los 80, ¿cierto? Por ahí, iban a estas discotecas y estaban estas bolas de luz que yo las tengo aquí en imágenes, pero no la pudimos proyectar hoy día, ¿ya? Que necesitan que ellas reflejen en el suelo los destellos de la luz. Esas son aquellas fuentes secundarias. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque yo necesito clasificar según la fuente de luz que nosotros tengamos, ¿ya? Junto a ello, entonces, vamos a avanzar rapidito, porque aquí viene la clasificación de los materiales según el paso de los rayos de la luz. Nosotros sabemos que si es una onda, nosotros vamos a tener una capacidad de rayos luminosos, las cuales nosotros vamos a poder ver. Por ejemplo, si es de día, la luz del sol puede entrar a través de las ventanas. Si las ventanas fueran cuerpos que no permiten el traspaso de energía, por ejemplo, ¿esa pared permite que pasen los rayos de luz? La pared no permite. Sin embargo, la ventana sí permite el paso de los rayos de la luz. Cuando hay un cuerpo que tiene un material que se llama transparente, ¿ya? Es aquel que permite que entre la totalidad de los rayos luminosos. Pero no todos los cuerpos están hechos con material de tipo transparente, sino que hay unos que se llaman translúcidos. Los translúcidos son aquellos que dicen que pase, pero que no pase todo. ¿Ya? Como estos, hay como unos arreglos que se ponen en vitrales, parece que se llaman, chiquillos, ¿los conocen? Son unas pinturas que se ponen y el vidrio que tiene es como con poritos. Es el vidrio que se ocupa en las ventanas de los baños. Las ventanas de los baños permiten, no son algunas casas sí tienen transparentes como esto, pero hay otras que son un poquito más opacos. Eso permite que pase parte de la luz, pero no la totalidad. Y hay cuerpos que no permiten el traspaso de ningún rayo de luz. Entonces vamos a tener materiales transparentes, que son los que pasan la totalidad de los rayos, opacos. Primero vamos a poner los translúcidos. Y finalmente los opacos. ¿Qué pasa si yo aquí vengo con un foco, pero potente, de esos focos que utilizan en las empresas, y me pongo aquí al frente y yo digo, ya, quiero pasar con esa luz al otro lado de la sala y lo pongo aquí? ¿Esa pared me deja? Puede que yo tenga el foco más potente de la vida, pero hay cuerpos que no permiten ningún paso de esa cantidad de rayos. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron que la onda era de tipo electromagnética, ¿cierto? Y también transversal. ¿Qué significaba cada una de ellas? ¿Qué significaba que una onda fuera, por ejemplo, ya, que fuera viajera? Bastián, ¿cierto? Nos dijo que era que viajaba, ¿ya? Es decir, que se propagaba a lo largo de un medio. Y que fuese transversal, ¿qué significaba? Materia del semestre pasado. Transversal, para que no se les olvide, significa que la dirección de propagación es perpendicular, ¿cierto?, a la onda. Eso significa que va fluctuando. Mientras que si es electromagnética, ella dice, como yo soy un tipo de onda electromagnética, yo me puedo propagar tanto en un medio material, como las ondas mecánicas, pero también me puedo propagar en el vacío. Y esa es la explicación, ¿cierto?, de por qué nosotros tenemos el Sol que está a cuántos kilómetros de nosotros y aún así sus rayos pueden llegar a la Tierra. ¿Ya? Junto a eso, entonces, chiquillos, vamos a conocer que estos tipos de materiales transparentes, translúcidos y opacos permiten de distinta proporción, bueno, estos dos, el paso de alguno de los rayos, mientras que los cuerpos opacos no permiten el paso de los rayos luminosos. Si yo quiero hablar fuerte, y ustedes el semestre pasado trabajaron el sonido, si yo grito, ¿es posible que mi sonido se escuche en otra parte del colegio? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo prendo una linterna y le pongo un material enfrente? Ya, por ejemplo, voy a prender mi linterna aquí. Voy a prender la linterna. No es muy potente, ¿cierto? Voy a poner el celular.
Ustedes ven la linterna y si yo pongo un cuerpo, ¿qué pasa con esa linterna? ¿Es capaz de cambiar su dirección para llegar a otra parte? Por lo tanto, la luz, ¿cómo va a viajar? ¿Va a viajar como el sonido y va a ser capaz de ir ocupando estos espacios por donde viaja o ella se propaga en línea recta? Se va a propagar en línea recta. No es capaz que nosotros digamos, ya, va y llegó, por ejemplo, chocó con la compañera y no, este no es mi camino, voy por acá. Ella ocupa el espacio que tiene, pero a medida que se va topando con obstáculos, ya no tiene más capacidad de propagarse. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de las veces, chiquillos, se va a hablar de que la luz es una onda transversal, electromagnética, y que el medio es transparente, porque Alon me decía, va a depender del medio, porque si yo ponía, por ejemplo, un trozo de vidrio delante de la luz, iban a pasar los rayos. Si yo pongo un trozo de papel, que sería un translúcido, ¿cierto? Porque no pasa la totalidad, pero sí se ve una cierta cantidad, va a seguir pasando. Pero si yo pongo un medio que no es homogéneo, que quiere decir que tiene la presencia de otras partículas, la luz ya va a perder esa capacidad de viajar en línea recta. ¿Por qué? Porque se va a encontrar en un obstáculo. Yo ayer hablaba con el primero C y les decía, chiquillos, y ahora se los pregunto a ustedes primero B. ¿Qué creen ustedes que pasaría si nosotros cerramos las ventanas, cerramos la puerta y nos metemos aquí y aquí está lleno de humo? Y yo prendo un foco. ¿Todos van a ver ese foco con la misma intensidad? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el medio, si bien yo no tengo un obstáculo concreto, sólido, porque, ¿cierto? El humo empieza a ocupar el espacio que lo contiene, ¿ya? Va a depender de la cantidad de partículas que hay presentes en ese espacio. Hablamos de medios homogéneos cuando su composición es igual para todo, mientras que son medios heterogéneos aquellos que presentan otra cantidad de partículas presentes que no permiten el paso igual en todos lados ya de la propagación de ese rayo luminoso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ya vimos eso, no me quiero saltar nada. El Power estaba re bueno porque teníamos muchas imágenes para ir conversando. Y resulta que cuando empezó esta clase, Bastián dijo, el profe en la clase pasada nos estaba preguntando, o sea, nos estaba contando algo de unos científicos, ¿ya? Y resulta que sí, hay 3 científicos, uno de los 3 más grandes, ¿cierto?, relacionados con esta teoría de la luz, que establecieron cuál era el comportamiento de la luz. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? El profe les dijo algo. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Cómo? No le escucho. Perdón, no le escucho, Bastián, no se enoje. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Don Christian Huygens, uno de los físicos más importantes en la teoría de la luz, dice, yo voy a estudiar el mecanismo de la luz y voy a establecer cómo es su comportamiento. Y él se adjudica la teoría de carácter ondulatorio. Él dice, la luz es una onda, ¿cierto? Que se comporta como una onda de las características transversal y electromagnética. Pasaron los años, ¿cierto? Siguieron las averiguaciones porque esto no era tan fácil como que nosotros ahora estudiamos en base a cosas que fueron establecidas hace muchos años atrás. Pero piensen que ahí estaban en la base de nada. Ellos estaban estudiando cuál era la naturaleza real de, en este caso, la luz. Y apareció otro señor muy importante y muy hablado en física, que ustedes lo van a ver mucho el próximo año cuando vean fuerzas en segundo medio, que se llama Isaac Newton. Isaac Newton dijo, pero a ver, si estos rayos que nosotros denominamos luz transportan energía, es porque en ellos ocurre algo a nivel atómico. Hay un desprendimiento, hay una liberación de energía dentro de las partículas que lo componen. Por lo tanto, si yo tengo un desprendimiento de energía, yo los puedo catalogar como fotones. ¿Por qué? Porque los fotones son estos cuantos de energía que se liberan desde un orbital a otro cuando estamos viendo el modelo atómico. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el modelo atómico? Y yo les decía que los electrones podían saltar de un orbital al otro dependiendo de su energía. Eso establecía Isaac Newton. Decía, si aquí hay una transmisión energética es porque hay una liberación o una absorción de fotones. Por lo tanto, yo considero que la luz no es una onda. Yo digo que la luz es un corpúsculo. Y es ahí donde él dice
y postula esta teoría corpuscular. Y resulta que se produce una dicotomía, porque hay un caballero que nos está diciendo, Christian Huygens, es una onda, y hay otro señor Isaac Newton que nos dice, no, no es una onda, es un corpúsculo. Entonces en eso llega el más glorioso y para mí el más grande científico de todos los tiempos, don Albert Einstein, que dice, a ver, compañeros míos, ustedes que tienen esta postulación de teorías, ninguno de los dos está equivocado. La luz no tiene solamente una naturaleza, la luz tiene una naturaleza dual, que me imagino que así se los dijo el profesor Saúl. Una naturaleza dual. ¿Qué significa? Que ella se comporta como onda, pero a la vez también se comporta como un fotón o corpúsculo. Y ahí nace esta teoría de que la naturaleza proviene de una, o sea, de que la luz, perdón, proviene de una naturaleza dual. Así que nunca se les olvide. Christian Huygens para ondas, Isaac Newton para corpúsculos, y quien toma estas dos teorías, obviamente, bajo muchos estudios, es Albert Einstein, que postula esta teoría dual. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende hacia dónde vamos el camino, chiquillos? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entiende? Y me imagino, yo estuve viendo un video de la clase pasada que ustedes, aparte de estar viendo cuál es la naturaleza de la luz, estuvieron trabajando con el espectro electromagnético. ¿Se acuerdan de eso? Era una línea, así como una línea del tiempo, que se ordenaba respecto a unos números que tenían que ver con el valor de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia, chiquillos? La cantidad de ciclos que recorre una onda por segundo. Muy bien, o sea, nosotros teníamos un espectro electromagnético y aquí aparecían ciertos altos tipos de rayos, había un espectro de luz visible. Aquí vamos a poner el espectro, perdón el color, pero que funciona mejor que el negro. Y resulta que este espectro electromagnético siempre trabaja con frecuencias. Recordemos que las frecuencias se miden en Hertz, o, que es lo mismo que decir 1 partido en segundo. Y así como dijo Nicolás, es la cantidad de oscilaciones que yo tengo por cada un segundo de tiempo. Por lo tanto, si yo tengo una onda, vamos a hacer dos ondas aquí. Una onda que es así, y una onda que es así. ¿Quién tiene mayor frecuencia? La de abajo, ¿cierto? Porque en un mismo, estamos suponiendo que este es un intervalo de tiempo de un segundo, la respuesta que tiene ella son muchas más curvaturas en el mismo cantidad de tiempo. Y como estamos hablando de las oscilaciones, cada vez que ustedes vean ondas que son juntitas como un acordeón, es porque tienen alta frecuencia. Y fíjense, si nosotros delante dijimos que la longitud de onda era la distancia que había entre monte y monte, ¿quién tiene longitud de onda más grande? ¿El que tiene más frecuencia o el que tiene menos? El que tiene menos, ¿cierto? Porque la distancia que hay aquí es mucho más grande que la distancia que tengo acá. Y es ahí donde nos vamos a recordar de esta fórmula que dice que P es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación de una onda siempre va a depender de la longitud de onda y de la frecuencia. Si es muy grande la frecuencia, como en este caso, la longitud de onda es pequeñita. Pero si la longitud, o sea, si la frecuencia es más pequeña, la longitud de onda va a ser grande. Por lo tanto, son variables inversamente proporcionales. Si aumenta una, inmediatamente tiene que disminuir la otra. Y en el espectro electromagnético lo que ocurre es que como se ordena en base a la frecuencia, nosotros vamos a tener algo que viene así. Empezamos de bajas frecuencias a altas frecuencias. Y dentro de esta variación desde baja a alta frecuencia, vamos a encontrar un espectro que se llama espectro de luz visible, que es lo que nosotros podemos ver. Porque hay rayos que nosotros no podemos ver. Los rayos X, los rayos gamma, las ondas del microondas, tampoco las podemos ver. ¿Por qué? Porque este rayo de luz visible, o sea, este rango de luz visible, parte con el color rojo y termina con el color violeta.
El color rojo es aquel color que tiene menos frecuencia y el color violeta es aquel que tiene mayor frecuencia. Y esta escala de rojo a violeta pasa por todos los colores del arco iris. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes en las próximas clases con el profesor Saúl van a ver la desviación de la luz. ¿Qué pasa si yo tengo un rayo de luz y lo propago a través de un prisma? Ahí se van a originar todas las gamas de colores. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes frecuencias y esos rayos van a aparecer después de la difracción en un prisma. ¿Ya? Importante, ¿con qué quiero que se quede? Con que resulta que como la frecuencia va a cambiar en este espectro electromagnético, la longitud de onda también va a cambiar. Pero la velocidad de propagación de la luz es un dato que ustedes van a tener que aprender. La luz se propaga muy rápidamente. Tal cual como les dije ayer en la clase a los chiquillos, también los invito a ustedes a que puedan buscar en internet cuánto se demorará un rayo de luz, por ejemplo, en llegar a la luna. ¿Cuánto tiempo? Se van a dar cuenta que no son meses, ni años, ni horas. Son segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el vacío tiene un valor constante y se los voy a presentar hoy día porque después lo van a trabajar con el profesor Saúl. La velocidad para la luz la van a representar mediante la letra C minúscula y ella tiene un valor. El valor de la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Este 10 elevado a 8 es una notación científica, ¿ya? Los chiquillos ayer me dijeron que ellos no conocían muy bien lo que era una notación científica y les quiero preguntar a ustedes, ¿saben trabajar con notación científica? ¿Saben qué significa que haya un 10 elevado a 8 ahí? ¿Sí o no? Con entera confianza para yo poder hacer la retroalimentación correspondiente. Se ponen 8 ceros. Se ponen 8 ceros. ¿A la derecha o a la izquierda, Nico? A la derecha. Cuando el exponente del 10 sea un valor positivo, significa que hay 8 ceros para allá, pero de repente tenemos exponentes, no sé, 24, 30, 40, y no vamos a estar escribiendo 40 ceros, ¿cierto? Entonces, para eso existe esta abreviatura. Tienen que recordar que el valor de la velocidad de la luz en el vacío es constante. En este caso se va a representar por la letra C, y tiene un valor de 3 por 10 elevado a 8. Antes de terminar la clase, quiero saber, ¿se recordaron de algo hoy día o no? Vamos hablando sin vergüenza. ¿Se recordó de lo último? De esa expresión que todavía la van a ocupar, así que no la olviden, ¿ya? No se olviden de la longitud de onda, de la frecuencia, del espectro que va desde el rojo al violeta, ¿ya? Vamos a terminar la clase.